Uno, dos. Gloria al Señor. Nos vamos a poner la ayuda para verle bonito. Verdaderamente que con lentes se ven hermosos. ¿Sí? Son bellos. Hombres y mujeres se ven hermosos. No porque lo seamos, hermanos, sino porque la gracia de Dios está en nosotros. Él ha puesto esa gracia en nuestras vidas y nos hace vernos con su gracia. Amén. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gran privilegio poder estar acá delante, mis hermanos, y compartir la palabra de Dios. Tenemos un compromiso en llevar la palabra y pues en esta ocasión me tocó a mí. Dijo el apóstol Pedro en una ocasión, y vamos a estar viendo ese versículo también, dice: dura es tu palabra, ¿quién la llevará, Señor? Tanto como para cumplirla, como también para compartirla, ¿verdad? A veces uno tiene que pararse acá y hay gente que le sigue la gracia y le sonríe, pero hay quienes que cambian el semblante. Porque dura es la palabra, amén. Pero Dios esta mañana nos va a hablar. Bueno, 2 o 3 les va a hablar. Dios nos va a hablar. Usted vino con un propósito esta mañana y es que Dios le hable. Así es que abramos nuestros corazones, abra también su Biblia y también su corazón para que la palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas y se pueda ver ese resultado. Vamos al libro de Juan. Libro de Juan, del apóstol Juan, capítulo 8. Versículo 31 al 47. Libro de Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 47. Gloria al Señor. ¿Todos lo tenemos? Léalo también usted junto conmigo. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto es importante. Esos judíos habían creído en él. Pero ¿qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, una condición ahí. Y entonces les dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, mis hermanos. Le respondieron, vea la posición de ellos, aunque habían creído, pero toman una posición contraria. Le dijeron: linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado. Pregunta: ¿usted es libre? Siguen los mismos, amén, poquitito. Sigamos entonces. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero, procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Qué diferencia, hermanos? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora
Y menos mal que habían creído, hermanos. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tome asiento. Mis hermanos, es una palabra muy comprometiente para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Le doy el título así rápidamente para que vaya tomando nota y vaya discerniendo qué es lo que Dios le va a hablar en esta mañana, o nos va a hablar en esta mañana, perdón. El título es Comprometidos con la verdad. Amén. ¿Usted está comprometido con la verdad? ¿Estamos comprometidos con la verdad? No quiere comprometerse, creo que le falta convicción, pero hermanos, esta es una conversación que Jesús tiene con los que habían creído, ¿sí? Como todos nosotros hemos creído en Cristo Jesús, amén. Pero que muchas veces, mis hermanos, nos comportamos como estos hombres que habían creído. Contradecimos muchas cosas que van en contra de la voluntad o de la palabra de Dios para nuestras vidas. Este lenguaje de Cristo para cada cristiano debe de ser de gozo, de alegría, cuando Dios nos confronta y nos habla con su palabra. Para nosotros debe de ser deleite, dice su palabra. Pero lastimosamente, mis hermanos, muchas veces la palabra, en vez de ser deleite, nos viene a golpear las partes dañadas que tenemos de nuestra vida. Por eso le digo, o sea, ¿cómo estamos comprometidos con la palabra? Porque cuando hay ese compromiso con la palabra, yo trataré de obedecer su palabra y meterme, mis hermanos, cada día más esa palabra en mi espíritu y en mi corazón para ir cambiando actitudes que yo ya no debería de tener. Por eso que Jesús les dice, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, muchos de nosotros, mis hermanos, seguimos a Jesús, como decía nuestro pastor hoy en la oración de la mañana. O sea, el servicio y el seguir a Cristo son dos cosas diferentes, pero van enlazadas una con la otra, porque entonces es que el hecho del servicio, de la obediencia a la palabra, eso nos demuestra que verdaderamente estamos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, necesitamos que nuestro corazón, nuestra vida pueda llevar ese alineamiento, ¿verdad? Con la palabra. Y hoy Dios nos va a hablar con respecto a esto, porque muchas veces no creemos lo que la Biblia dice.
Fíjese que había un cierto, un predicador, ¿no? Estaba en su mensaje y de la congregación se levanta uno y le dijo: yo no creo todo lo que usted está diciendo de la Biblia. Y entonces el predicador le dijo: hay un versículo que usted no lo puede negar, y ese sí lo tiene que creer. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Usted no puede sembrar trigo, le dijo, y recoger papas y maní. Entonces el hombre dijo: es verdad. Todo lo que el hombre siembre, le dijo, eso segará. Si un cantinero vende licor, le dijo, segará borrachos. Y toda la congregación aplaudió al predicador. Por ende, el predicador no sabía quién era ese hombre, pero ese hombre era el cantinero de la ciudad. Y todos sus hijos, varones y hembras, eran borrachos. Entonces aquel hombre se sentó a escuchar el mensaje, porque lo confrontó la palabra, porque la palabra es verdad. Y acá hemos venido para que la palabra nos confronte, para cambiar, para ser mejores, no para para continuar llevando una vida que a Dios no le agrada. Yo le hago una pregunta: ¿cuánta verdad hay en nosotros? ¿Cuánta verdad hay en nosotros? Porque hoy, mis hermanos, hacemos unos arreglitos para que la mentira, ¿sí?, no tenga así tan golpe fuerte, ¿verdad? Y somos bien bíblicos porque decimos: Abraham lo hizo. Y no solo Abraham, también Isaac, decimos, tomó el ejemplo de su padre y dijo que su mujer era su hermana. Y entonces, hermanos, metemos la mentira un poco ahí escondidita y aparentemente salimos con la nuestra, pero delante de Dios no hemos salido con la nuestra. El mundo vive así, mis hermanos, en engaño, en engaño, en engaño. Mire, le saco los carros. Hay personas que hoy se compran su Mercedes-Benz. Bueno, el que se la puede comprar y el que lo quiere comprar, que se lo compre. Pero lastimosamente, le voy a decir algo: ya el Mercedes-Benz ya no es original. Usted puede comprarse un carro que usted dice: wow, me compré el Audi, me compré el BMW. Pero ¿qué hay debajo de ese cófano? En un Mercedes va a encontrar un motor Renault. Y usted va a decir: ¿es malo el motor Renault? No, es bueno, pero ya no es original. Ya hay algo ahí, mis hermanos, que le quitó el valor a ese vehículo. Lo llevamos al área espiritual y sucede lo mismo con el cristiano cuando lleva arrastrando ciertas cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué cristianos somos? ¿Dónde queda, mis hermanos, el estándar, la genuinidad del evangelio? Cuidado, cuidado, mis hermanos, porque el enemigo es astuto. El enemigo es un gran falseador. El enemigo trata de mezclar sus cosas y que todo aparezca o asemeje a que es original, pero eso ya no lo es. Y dentro de la iglesia Satanás ha metido
sus falsos profetas, sus falsos maestros, falsos cristianos que aparentemente son cristianos, pero no lo son. Cuidémonos nosotros, examinémonos a la luz de la palabra. Si permanecemos en sus mandamientos, entonces seremos verdaderamente libres. Si practicamos la palabra, entonces seremos verdaderamente libres. No vivir de apariencia acá en la iglesia y usted allá afuera vive como quiere. Absolutamente no, mis hermanos. Ese es un engaño nuestro propio para nuestra vida. Y eso no está bien delante de Dios. Debemos de ser de un solo caminar. Por eso es que nosotros tenemos que pasar por la palabra, porque la palabra es verdad. Y la palabra, mis hermanos, nos va a identificar si verdaderamente somos o no somos. Para conocer lo falso, nosotros tenemos que conocer lo verdadero. Mire, cuando yo tenía 10, 12, 15 años, yo iba al mercado allá de mi pueblo y yo veía las bancarelas y ahí vendían zapatos y veía zapatos que tenían la cumita esa y decía, son Nike. Y yo estaba creído que esos zapatos eran Nike. Y un día me voy a comprar esos zapatos y cuando pude me los compré y cuando me los puse y la gente me decía, pero no son originales. Sí, ahí está la comida, no son originales, pero para mí eran originales. ¿Por qué? Porque yo no conocía lo verdadero. Yo no conocía, mis hermanos, el original, el zapato original. Llevémoslo a lo espiritual. Si nosotros no pasamos por la palabra, hermanos, necesitamos ser libres. Necesitamos, mi hermano, que esta palabra se vaya ajustando a nuestras vidas. Por eso la verdad en definición es aquello que se ajusta a los hechos y a la realidad. En definición de esa palabra. Por eso cuando a Jesús lo confrontaban y le decía, ¿por cuál de mis buenas obras me queréis apedrear o me queréis juzgar? Porque Él era verdadero. En Él no había falsedad, en Él no había engaño. Y no lo hubo. Y todo lo que testificaron para crucificarle, todo fue falso. Pero Él era la verdad. Y por eso a nosotros nos llama a esa verdad, a que seamos libres. Por eso Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú quieres ser libre, tú quieres ir al Padre, tú quieres encontrarte con Él. Entonces, escudriñemos la Escritura. Escudriñemos la Escritura, que ahí, mis hermanos, se va a ir toda falsedad. Fíjese, por eso le digo, esta porción bíblica que hemos leído, estos hombres habían creído en Jesús. Aparte que habían creído en Jesús, ellos conocían la Torá, conocían la ley, pero no la vivían. ¿Cómo podemos estar nosotros? Que nos congregamos día, semana, día domingo, estamos acá, pero ¿cuánto practicamos esa palabra? Vea lo que dice Juan capítulo 18. Jesús está delante de Pilato, capítulo 18, versículo 37 al 38. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús,
tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué? Oye mi voz. Y él está delante de ¿quién? De Pilato. Le dijo Pilato, ¿qué le dijo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Él era la verdad. Pero Pilato no logró identificar la verdad. Estaba delante de él. Nosotros tenemos este libro, mis hermanos, y es la verdad. Pero ¿por qué nos cuesta entenderla? ¿Pero por qué nos cuesta practicarla? ¿Pero por qué nos cuesta obedecerla? La verdad viene revelada. Viene revelada a aquel que reconoce que necesita la verdad. Cuando yo me convertí o cuando yo me reconcilié con el Señor en mi reconcilio, a mí se me abrieron los ojos. Yo tenía un concepto, mis hermanos, que, bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando llegamos a una iglesia, no aceptamos al Señor y vemos al pastor, casi nos lo imaginamos con alitas y la aureola, ¿no? Y a los hermanos santos, 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 santos. Pero cuando tú vas conociendo a la persona, te das cuenta si verdaderamente es un cristiano. Cuando a mí se me abrieron los ojos y comencé, porque cuando uno, hermanos, inicia, si uno se quiere comer la Biblia, y si se la pudiera meter con una chiaveta en el cerebelo, les digo que sería excelente. Pero yo comienzo a leer la palabra de Dios y yo me veía a mí y veía a mi alrededor mi familia. Y lo veía y leía la Biblia. Y comienzo por Mateo, hermano. Porque casi siempre le aconsejan a uno los evangelios. Y comienzo por Mateo. Y en los primeros capítulos de Mateo, yo comienzo a confrontarme y a confrontar mi familia. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Ay, me dijo mi familia, tú vas comenzando, mijo. No, es que esto no es que vayamos comenzando. Esto es de practicar la verdad, de vivir la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra. O sea, ¿qué es esto? Santifícalos en tu verdad. Es que la palabra tiene que irme lavando. La palabra tiene que irme limpiando. Es como cuando usted está ahí lavando los trastes, ¿no? Ya no le digo los trapos porque hoy a la lavatrice los meten. Pero cuando se iba al río, hermano, yo veía a esas mujeres lavando en las piedras y todavía agarraban el estracho y le daban contra la piedra para sacarle la mugre. La palabra tiene que sacarnos toda mugre de pecado a nosotros. Tiene que lavarnos, limpiarnos, le duela, no le duela. Tiene que limpiarnos la palabra. Que nos saque toda esa pudrición.
Hay mucho, mis hermanos, muchas personas que se congregan en la iglesia, pero llevan un estilo de vida no agradable delante de Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, 26. Nos habla, dice que Jesús entregó todo, mis hermanos. ¿Para qué? Para santificar a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. No sé, hoy esa fuente tiene que sacar todo lo malo que hay en nosotros. Porque estamos comprometidos, por eso le dije, el tema es comprometidos con la verdad. ¿Usted aceptó a Cristo como su único y verdadero Salvador? Okay. Entonces, no debe de ser como estos judíos que habían creído, que aún creyendo en Jesús estaban contradiciendo lo que Jesús les estaba diciendo. Hoy no hay quien contradice la palabra, ¿verdad? Usted está recibiendo la palabra. Tenemos un Dios de verdad, mis hermanos. Y ese Dios de verdad es grande en amor y en misericordia. Hay un cántico de Moisés en el capítulo 32 de Deuteronomio. Los primeros versículos son bien poéticos, como comienza Moisés hablando. Pero ponga el versículo 4 de Deuteronomio capítulo 32. Dice, o sea, el pueblo de Israel había sido rebelde, de dura cerviz. Moisés había luchado mucho con el pueblo para llevarlo a Cristo, para llevarlo a Dios. Pero él dice, Él es la roca, cuya obra, ¿qué es? Porque todos sus caminos ¿por qué queremos llevarle la contraria a Dios? ¿Por qué queremos vivir a nuestra manera si dice que su obra es perfecta y sus caminos son rectitud? Estamos viviendo en ese rema, caminar con Dios. Caminar con Dios. Si caminamos con Dios, vamos a ir recto, mis hermanos. No nos vamos a perder, vamos a llegar a la vida eterna, porque Él es perfecto. Dios de verdad. Dios de verdad. Dios nos ha prometido salvación. Le prometió al pueblo de Israel que enviaría a su hijo. Vino su hijo. No lo recibieron, pero a todos los que creyeron les dio la potestad de ser hechos. Volverá por nosotros, porque Él es verdad, volverá por nosotros. Él lo prometió, Él lo va a hacer. En Él no hay iniquidad. Él es justo. Él es recto. Hay una parte nuestra que tenemos que hacer. Comprometernos. Comprometernos con Él. Todos sus caminos son rectos, mis hermanos. Si Él lo dijo, que así será, así será. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando vemos en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14,
que dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios. Y el verbo, Jesús, en el Padre uno son. Y ahí podemos ver, mis hermanos, esa unidad. Esta era en el principio. Acá vemos la personificación de la palabra en Cristo Jesús. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, o sea, todo lo que usted ve, esa belleza que tiene a su lado, pues Dios la hizo. Le dije al principio, es la gracia de Dios que lo hace ver lo bonito al que tiene a su lado. Qué bello es el amor, ¿no, hermanos? Porque a veces somos bien criticones, ¿no? ¿No? No me diga que no. Si a veces dice, uy, ese hombre, ¿por qué se casó con esa mujer? ¿Sabe por qué? Porque ella lo ama a él y él lo ama a ella. Y el amor cubre multitud de defectos. Los defectos que usted ve, él no los ve, hermano. Vea cómo es el amor de Dios. Usted cree que usted es salvo porque es guapo. Porque Dios es amor. Cubrió multitud de pecados en nosotros. No, usted no tenía características, no clasificábamos nosotros para ser salvos. En su amor y en su misericordia. Entonces dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz. Estábamos en tinieblas. Pero esa palabra se encarnó y alumbró a los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella y no prevalecerán jamás. Cristo es la luz. Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de quién. Comprometidos con la verdad, usted debe de ser como Juan. Vivir como Juan para testificar de la verdad, a fin de que todos estamos comprometidos con la verdad. Debemos de traer almas que ven en nosotros a Cristo, que reflejamos a Cristo, que es la verdad. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio, comprometidos con la verdad. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 2000 años atrás en el mundo estaba y el mundo por él fue, pero el mundo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Estas palabras de Juan, hermanos, el testimonio de Juan en su evangelio diciendo, yo vi su gloria. Yo lo vi al verbo encarnado en un hombre, yo lo vi. Como
del Hijo unigénito del Padre, lleno. Por eso le digo, en nosotros debe de estar esa gracia, debe de estar esa verdad. Si reflejamos a Cristo, esa gracia debe de ser constante en nosotros y nuestra boca debe confesar solo verdad, 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 mis hermanos. ¿Nos estamos identificando? Tenemos ese compromiso con la palabra, esa palabra que nos ha sido predicada o que nos está siendo predicada hoy. Porque un día estaremos delante de nuestro Creador. Y usted no puede decir que no se le predicó este evangelio de la verdad. Usted hoy no puede salir de este lugar pensando que no ha pasado nada. Porque esta palabra que hoy usted está escuchando, vea Juan capítulo 12, versículo 44 al 50, nos confronta. Amén. Nos confronta esta palabra. Nos pone entre la espada y la pared. Una vez más, Jesús les vuelve a decir. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿sí? ¿Vamos de acuerdo con los primeros versículos del libro de Juan? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Acá. Al que oye mis palabras. Es que hoy hermanos, usted la está oyendo y la está leyendo. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice el Señor. Porque no he venido a juzgar al mundo. O sea, Dios no te está juzgando ahorita, sino a salvar el mundo. 48. El que me rechaza, por eso le dije, usted de acá no puede salir igual. Usted tiene que recibir la palabra en su espíritu y ser libre. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? No, usted puede irse tranquilo hoy. Pero recuérdese que usted escuchó la palabra. Pero recuérdese que ya se comprometió con la palabra porque ya la leyó y la escuchó en esta mañana. Estamos bien comprometidos con ella. ¿Por qué debo de creer yo lo que este libro dice? ¿Por qué? Porque esto es verdad. Esta es la verdad. En ella no hay engaño. Es la veracidad. Esta Biblia se ha cumplido una cantidad de ella y se cumplirá lo que falta porque es verdad. Es verdad, mis hermanos. Por eso duele, ¿verdad? Por eso duele cuando estamos mal. Pero cuando estamos bien es miel para nuestro paladar.
Usted me puede echar acá en mi mano alcohol y todo lo que arde cuando hay una herida, pero si yo no tengo una herida, no pasa nada, hermano. Pero si yo tengo una heridita ahí, y hay unos que están ahí, si me quisiera ir, pero no me voy porque voy a hacer una bruta figura, dice. No, si de primero los vi sonrientes, hoy ya los veo serios. Por eso le dije, por eso es que Pedro dice, dura es esta palabra, Señor. Miren, el hombre sin Dios es un gran mentiroso, y eso es lo que dice la palabra que hemos leído de base. El hombre sin Dios promete fidelidad a su esposa o viceversa, ¿sí? Y se esconde en muchas cosas. No son íntegros uno con el otro, viven en desacuerdo en tantas cosas y no van, y no van con esa integridad. Pero uno de ellos llega a Dios y comienza el Espíritu a confrontarlo. Y comienza a confrontarlo, a sacar todo el engaño, la falsedad que ha habido en esa persona antes de que él aceptara a Cristo, no importando aún dentro del matrimonio. No digamos las cosas escondidas antes del matrimonio. Pero ¿qué lo llevó a eso? ¿Pero qué lo confrontó? Fue su palabra. Y no crea que le salió así fácilmente írselo a decir. Primero se ocultó, primero lloró, oró al Señor, ¿cómo se lo digo? La voy a perder, lo voy a perder, Señor. ¿Qué pasará con mi matrimonio? Ayunó, oró, hizo vigilia, hizo tantas cosas para tratar de evitar ese confronto. Pero cuando se lo dijo, fue libre. Y aquella persona le dijo, ok, me alegro que me lo hayas dicho, pero pudiste habérmelo dicho antes. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Ay, hermanos. En ese momento le dice, vámonos de cena. ¿Qué quieres que te compre? Porque se siente libre. Porque eso que le estaba pesando en su conciencia, se lo pudo arrancar. Por eso es que la palabra es dura, porque no te deja en paz. Hasta que haces lo que ella dice, sí le obedecemos. Juan capítulo 14, versículo 15, 17. ¿Cómo podemos permanecer en la verdad? ¿Sí? ¿Cómo podemos permanecer en la verdad, hermanos, en un mundo lleno de falsedad? ¿Qué nos ayuda, mis hermanos, a estar firmes? Esto, que sí le amamos. Si le amamos, guardad mis mandamientos. Ahí se demuestra, pues. En el practicar su palabra. Y yo rogaré al Padre, ¿sí? Si nosotros permanecemos en su palabra, en su mandamiento, entonces dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de ¿qué? De verdad, el cual te redarguye dentro de ti y te dice lo que no debes hacer y lo que tienes que hacer y no lo quieres hacer. El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros
¿Sí? ¿Le conocéis? ¿No le conoce, hermano? ¿Le conocemos al Espíritu Santo? ¿Es su consolador? ¿Es su ayuda? Porque mora con vosotros y estará. El Espíritu Santo descendió allá en Pentecostés para quedarse con la iglesia. El consolador, el paracleto, el llamado a estar a nuestro lado. La Reina Valera lo tiene así, paracletos, consolador, pero otras versiones lo tienen como abogado, que intercede. Pero vea, mis hermanos, que no crea que el Espíritu Santo va a ser su cómplice, ¿eh? Va a ser tu paracleto para guiarte, para conducirte a un buen camino. Pero cuando tú te quieres salir también y lo vamos a ver al final, porque al Espíritu Santo no se le puede mentir tampoco. No crea que Espíritu Santo, no le digas al Padre. No. El abogado defensor tiene que saber todo, ¿sí o no? Ahí está confirmando el abogado. Tiene que saber el caso a quien va a defender. Debe de saber la verdad. No le puede llegar diciendo media verdad. No, si quieres que te defienda, tienes que decirme la verdad para poder tener argumentos y poderlo defender. O sea, si nosotros permanecemos en la verdad, si nosotros permanecemos en sus mandamientos, entonces el Espíritu Santo nos va a defender. Caímos. Sí, pero dice, no fue intencional, levántate, vamos, porque yo voy a interceder delante del Padre. Oh, yo voy con eso indecible, dice su palabra, yo voy a clamar delante del Padre. Porque sabe que en nuestro corazón hubo ese arrepentimiento sincero. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo. Y estos tres, uno solo. Uno solo. La Trinidad. La Trinidad ahí, mis hermanos, que va a estar dando testimonio si verdaderamente fuimos sus hijos. Si verdaderamente estamos unidos en su palabra. O sea, ese compromiso que tenemos con el Espíritu de verdad y que todo cristiano debe de tener, dice Romanos, ¿no? Vean lo que dice Romanos 8, Romanos 8 del 1 al 9. Romanos 8 del 1 al 9. Si permanecemos en Jesús, ¿sí? Seremos verdaderamente sus discípulos. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. ¿Qué? Seremos verdaderamente libres de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo
en semejanza de carne, dice Juan en el capítulo 1, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no, dígale a su hermano que está a su lado, no andes conforme a la carne. Dígaselo. No andes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, al que te guía toda verdad. Porque los que son de la carne, ay, 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 ya vamos llegando. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ay, qué lindo vivir en paz, mis hermanos. Que usted pueda llegar a su casa y sabe que va a hallar paz en su casa. Que usted va a venir a la iglesia y que usted va a entrar con tanta tranquilidad sabiendo que de acá no lo van a sacar muerto. Somos sacerdotes. Y ya va a ver. Ya vamos llegando, le dije, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ay, ay, ay. Véase. Dígase, ¿cómo estoy viviendo? ¿Gobierna todavía la carne en mí? ¿O gobierna el Espíritu Santo? ¿Gobierna la palabra? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Más. ¿Sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según, si es, dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, asegurémonos tener el Espíritu de Dios. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, mis hermanos, entonces se nos va a ser fácil permanecer en la palabra. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, entonces vamos a vivir una libertad. No vamos a vivir bajo un, por decirle así, un régimen que la palabra me va a condenar, que la palabra me va a matar, que la palabra me va a hacer daño, que la palabra, no, porque cuando tú eres libre, tú caminas con tanta tranquilidad. Yo tenía causas abiertas acá en Italia con la ley, y yo veía un carro de la policía y yo me quería esconder, hermano. Quería que la tierra me tragara, que no me agarraran esos hombres. ¿Y qué era eso que yo llevaba adentro? Era una angustia, una desesperación. Cuando la persona peca, porque es esclava todavía del pecado, lo primero que hace, alejarse de la iglesia, porque no quiere ser confrontado por la palabra, porque nadie lo sabe, ni el predicador sabe cómo usted está viviendo. Pero el día que pecó y usted decidió venir a ese culto, Dios le habló a través de ese hombre y usted dice, ¿quién le dijo al pastor? Solo el Espíritu revela tu situación. Pero cuando usted está viviendo en paz, por eso es que usted ve esas personas que vienen acá y desde que comienza la alabanza, comienzan a llorar y comienzan a alabar a Dios porque son libres. Pero yo veo unos que están así.
¿por qué le suben volumen a esa bocina? Dice. Hasta la alabanza le causa fastidio. Usted ve a mi esposa danzar hoy y llorar y gritar y gloria a Dios, aleluya. Pregúntele en los primeros días que vino a la iglesia. Salimos de acá, iba adelante y yo detrás, y me dice, no, que ¿por qué le ponen ese volumen a esas cosas? Esas bocinas se van a reventar, le van a reventar los oídos a la gente que no tienen ese temor. Y yo tuve que comprarle unos taponcitos. Más no era, mis hermanos, el sonido. El problema es que no era libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos hará libres, mis hermanos. Cuando ya somos libres, cambia nuestra manera de ser. Que Dios nos ayude. Uno de los grandes problemas de la humanidad, no decir de los cristianos, es reconocer sus errores. Buscamos alternativa, buscamos defensa, pero no reconocer que nos equivocamos. Y usted ve, vuelva a la cita que tenemos, no crea que le hemos olvidado. Los que habían creído en Juan capítulo 8, donde estábamos, versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido. Y entonces, ¿qué habían creído? Y entonces, ¿de dónde estaban saliendo? Y yo puedo entender estos hombres, porque cuando uno viene de la religión, hermanos, comienza un contraste en la persona. Comienza un contraste con lo que los asentamientos que tú tenías de la religión y lo que hoy te dice la palabra. Pero deja que la palabra te moldee, pero deje que Dios te hable y comienza a cambiar pensamiento. ¿Cuál debe de ser el pensamiento de la persona libre? Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Dijo el apóstol Pablo: en esto pensá. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. No, es que el cristiano no tiene que andar con medias mentiras o menteritas escondidas. En lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. ¿Y por qué anda quemando neuronas en otras cosas, hermano? Si ya con hacer todo esto tenemos trabajo para las 24, 25 horas del día, si quiere. Pero todavía le damos cabida a la maldad, a malos pensamientos. No, piensa en lo verdadero, piensa en lo honesto, piensa en lo justo, todo lo puro, todo lo amable. El versículo 9, ¿qué dice el apóstol Pablo? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis. Pablo, hermanos. Pablo tenía autoridad. Vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz, y vas a vivir libre. Y vas a vivir libre. Libre. Hoy va a cantar libre. Hay gente que se cree libre acá, pero sus acciones son de esclavo.
y viceversa. Se lo llevo allá afuera. Usted le dice a un hombre que fuma o que toma, deja de fumar. Y le va a decir, no, yo puedo dejar de fumar cuando quiera. Él en su mentalidad es libre, pero es esclavo del cigarro. Dice, ya no voy a tomar de aquí para allá. Solo de allá para acá. Me decía mi mamá, venís temprano, no vayas a venir noche. Sí, mamá. A las 5 de la mañana iba llegando. ¿Y estas son horas de venir? Usted me dijo que viniera temprano. 5 de la mañana, ¿no? El problema si llegaba a las 11:50. Ahí era noche. Jesús les dijo, versículo 34, Jesús les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del. Si tú no dejas el pecado, si tú no dejas el mundo, déjame decirte que sigues siendo esclavo. Necesitas ser libre. Si tú sigues todavía enredado en ese sistema, tú necesitas ser libre. El libre ama la palabra. Ama la palabra. Versículo 36, 37. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, cuando somos verdaderamente libres, nos vamos comprometiendo con la palabra. ¿Usted es libre? ¿Está comprometido con la verdad? ¿Habla verdad? ¿Vive en la verdad? ¿Tiene una buena relación con el Espíritu Santo? Amén. ¿Tiene una buena relación con el Espíritu Santo? ¿Es hijo de Dios, no engendrado de carne, sino del Espíritu? El que naciere del agua y del Espíritu. ¿Sí? ¿Somos libres? ¿Somos libres del materialismo? ¿Se terminaron los amén? ¿Somos libres de nuestras propias opiniones? ¿Ah? Nos cuesta aceptar el consejo de la palabra, cuanto más de un pastor o de un líder o de nuestros padres o de un jefe. Nos cuesta, mis hermanos, aceptar esas opiniones y queremos siempre poner nuestras opiniones por delante de todo. ¿Libres? ¿Sí? Mire, le dije, si somos libres de este sistema, no debemos de caer como esclavos en ellos. Si somos libres del materialismo, no nos debe apresar este mundo con sus bienes. Voy ya terminando, Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 35. Es que el que es verdaderamente libre, mis hermanos, se despoja. Allá dice que eran unos judíos que habían creído en él. Acá dice, y la multitud de los que habían creído, que eran de un corazón y un alma
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo. ¿Sí? ¿Libre? ¿Somos libres? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas. Porque no estamos, mis hermanos, con nuestra visión, nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos, ¿sí?, ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según sus. Si somos libres, si verdaderamente somos libres, mis hermanos, no deberíamos de estar acá suplicándole una ofrenda. Sino voluntariamente viéramos la necesidad que hay y nosotros mismos nos despojáramos de lo que tenemos para la obra del Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres de todo lo que nosotros. Mire, le dije hasta, ahí termina, ¿verdad? Capítulo 5. Capítulo 5. Del 1 al 9. Del 1 al 9. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. O sea, aquellos ya lo habían vendido y lo trajeron a los apóstoles. ¿Qué pasó acá? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Le dije, al Espíritu Santo no se le puede mentir. Nosotros como pastores, o los pastores generales, nosotros no sabemos el compromiso que usted ha hecho con Dios. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe con lo que se ha comprometido con Dios? Cuando usted tomó su sobrecito, usted sabe su compromiso. Cuidado con lo que prometió. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Ese hombre no había sido libre todavía. Satanás podía entrar a su corazón todavía. Le permitió maquinar pensamientos en él. ¿Por qué permitiste? Cuidado, lo que usted ya propuso para Dios, no deje que Satanás le ponga obstáculos para que usted le dé a Dios. Y después sustraja. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, esclavo de la mentira, sino a Dios.
Al oír a Ananías estas palabras, le dije al principio, no lo vayan a sacar muerto de acá. Mejor que lo saquen libre. Mejor que salgamos libres, pero no en esta posición, mi hermano. Estas palabras, y cayó y inspiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes le envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, pero sí era cómplice de su marido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. Y dijo el precio. Y dijo el precio, hermano, en tanto. Y esa fue su mentira, porque no era en eso. Porque ellos quisieron dar a conocer que lo que habían portado, eso era el precio. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. La palabra griega para verdad, griega, es aletheia, la cual literalmente significa no escondida o nada escondido. Transmite la idea de que la verdad siempre está ahí y siempre abierta y disponible para todos, para que todos puedan verla con nada escondido o oculto. La transparencia, mis hermanos. La palabra hebrea para verdad es emen, que significa firmeza, constancia y duración. Si tú estás en la verdad, mantiénete en la verdad. Sé firme. Si tú prometes algo, sé firme. No cambies de versión. Los mentirosos cambian versión. La verdad es absoluta y no cambia para nada. El mundo dice que se puede cambiar según las ocasiones. La palabra no. Es verdad hoy y siempre. Póngase de pie. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, 18. Hijitos míos, ¿qué dice? No amemos de palabras ni de lengua. Se ve bonito, mis hermanos, cuando veo las hermanas, los hermanos, besitos y abrazos. ¿Verdaderamente le amas a tu hermano? ¿Le respetas? ¿Le cuidas las espaldas? No hablas en mal de él. Eres sincero. Si es verdad, eres libre. Dice, si no, de hechos y en verdad. Que esta palabra haya llegado a su corazón. Que Dios haya ministrado su vida y que lo lleve a una práctica de ella. Si somos confrontados, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios que usted lo puede entender así, porque la palabra,
cuando Dios la envía es porque la necesito para mejorar. La necesito. La necesito. Dígale al Señor esta preciosa mañana: Señor, gracias por tu palabra.